Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Este es otro Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Mi nombre es Omar López y hoy estoy con un querido amigo que tiene mucho que contarnos desde un lugar sencillo para entender, para aprender y para movilizarnos, y es la economía desde el lugar que más nos importa. Horacio Robelli tiene una historia muy grande. Lo vamos a presentar y vamos a tratar de que él la cuente, ¿no? Antes me recordabas que estuviste en el ministerio con Vudú. Claro, cuando Amado Vudú fue el ministro de Economía. En realidad, mientras vivió Néstor Kirchner, el ministro fue Néstor Kirchner. Pero el problema fue que él se murió el 27 de octubre y había que seguir. Y hay que reconocer que Amado Vudú, que iba de ayudante, digamos, se desempeñó bastante heroicamente. Y esos años crecimos, 2010, 2011 crecimos, y Amado fue bastante artífice de eso. Horacio, ¿qué hacías en el ministerio? ¿Cuál era tu responsabilidad? Era director nacional de política macroeconómica. Es el que diseña las políticas macro. Las políticas macro son desde la finanza pública, política cambiaria, política de precios, todas las políticas que hace el Estado para tratar de estimular la demanda y que la oferta acompañe esa demanda. Nosotros llegamos después de la crisis del 2008-2009, la del 2008 fue la del campo, y la de 2008 fue lo de los bancos de securitización, las segundas hipotecas en Estados Unidos, sí, que repercutió mayormente a todo el mundo. Sí, y el 2009 fue la del campo, el conflicto que ellos decían que paraban tranqueras para afuera, pero seguían trabajando tranqueras para adentro, pero dejaron de vender, de producir. Esto creó un grave perjuicio a la economía argentina, y ahí arribamos nosotros en julio del 2009. Y Néstor piloteaba, Néstor Kirchner era el que piloteaba y conducía todo el proceso. Pero se muere Néstor Kirchner y fue un vacío total en el ministerio. Néstor se cruzaba al ministerio, estaba en la Casa Rosada, se cruzaba al ministerio, lo llamaba, tenía una relación permanentemente, todos los días recibía las planillas de ingresos y gastos del Estado. Todos los días la planilla que prepara la Secretaría de Hacienda, ingresos y gastos del Estado, Néstor la recibía, porque él había sido intendente, gobernador de la provincia de Santa Cruz. Todo eso le sirvió de experiencia para hacer un control estricto de la política económica. Él basaba sobre todo en la política económica y fueron años de fuerte crecimiento económico, de mejor distribución del ingreso. Después del peronismo, la mejor distribución de ingresos que hubo en Argentina la hizo Néstor Kirchner, después de los dos primeros gobiernos de Perón. Ajá. La hizo Néstor Kirchner, porque él estaba convencido de una frase que para nosotros es el apotegma, digamos, la premisa a seguir. Había que darle plata al pueblo, porque si el pueblo tiene plata, consume. Si el pueblo consume, las empresas venden para satisfacer ese consumo. Si las empresas venden, invierten y producen para satisfacer esa venta. Si las empresas invierten y producen, pueden exportar. Y aumentan. O sea, toda esta simbiosis que hacía él fue la que se dio mientras él vivió. Hoy escuchaba y también discutía con colegas tuyos, algunos son amigos comunes, sobre la operación política que hace el fondo con el dólar. Una operación que para algunos tiene que ver con empezar a recuperar alguito de todo lo que mandó para acá. Y otros dicen que, bueno, que hay otros intereses en el medio. ¿Cuál es tu lectura de esta danza macabra del dólar, que no permite además intervenir el Fondo Monetario al Banco Central, que es todo un capítulo aparte que después lo podemos hablar? Para mí la lectura es que en la Argentina en este momento hay una puja entre dos planes económicos, solamente entre dos planes económicos. Uno es el plan del Fondo Monetario Internacional, que lo firmó el gobierno de Macri en junio del año pasado y lo volvió a reafirmar con modificaciones aún más estrictas si cabe en octubre del 2018. Uno es el plan del Fondo Monetario Internacional que Macri lo está llevando adelante, o si querés, los empleados de este gobierno, como son Guido Sandleris en la presidencia del Banco Central y Nicolás Duchovny en el Ministerio de Economía, cumplen fielmente lo que el Fondo Monetario Internacional le dice. Es más, sobreactúan su papel porque ajustan más. En el caso del gasto fiscal, están pisando la inversión pública, pisando el pago de los salarios. El superávit primario que tuvieron hasta ahora fue porque los salarios crecieron menos que la inflación y menos inclusive que la recaudación. Esto es lo que le permitió a la Administración Nacional tener cuentas en lo que hace a los ingresos y gastos primarios equilibradas. Una familia necesita hoy, en este momento que estamos haciendo esta nota, 27.570 pesos para no caer, nada más, en la pobreza, para no caer. Cuando hablamos de una familia estamos imaginando un papá, una mamá y dos criaturas.
Es más o menos así. Y el salario mínimo es 20.300 pesos. Y la jubilación mínima son 9.309 pesos. Un desastre. Pero volviendo a la pregunta tuya, por un lado, otros también salen diciendo que va a haber emisión cero, por lo tanto las tasas de interés vuelan por el aire. O sea, hacen hasta además lo que el fondo le exige. El otro plan es el de la Unión Industrial Argentina, que se llama el plan de 14 puntos que presentaron el 4 de julio del año pasado, y que lo dirigió a ese plan Roberto Labaña y Aldo Piñarelli. Aldo Piñarelli fue el último presidente del Banco Central de la presidencia de Duhalde. Sí. Los dos fueron los que dirigieron ese 14 puntos, y esos 14 puntos alimentan al mercado interno. ¿Por qué? Porque se basaban en algo que ellos le pedían, que la Unión Industrial Argentina, sobre todo Techín, le pedía al gobierno de los Kirchner. Ellos decían, no puede ser que los salarios en la Argentina en dólares sean más altos que los de Brasil. Con la devaluación brutal que hizo Macri, que se le fue a Macri las manos porque se le fueron los capitales financieros a partir de fines de abril del año pasado, cuando ellos sacaron el plan el 4 de julio del 2018, el dólar ya había crecido un 100%, por lo tanto el salario ya había quedado a la mitad. Ya con ese paso cumplido, ellos querían sacarlo a Macri, llamar a una asamblea legislativa y nombrar a algún presidente, que puede haber sido Pichetto, cualquiera de ellos que ya funcionara de hecho, pero que Roberto Labaña sea el ministro de Economía. Esa fue la jugada. El imperio, la embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, no sé cómo llamarlo. Sí. Recordemos que ya el Fondo Monetario Internacional ya había entrado, estamos hablando del 4 de julio, y en junio se había hecho el acuerdo con la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, hace unos 15, 20 días después. El imperio contraatacó con los famosos cuadernos de un chofer que se llama Oscar Centeno, que sería chofer de Roberto Barata, que era uno secretario de Obras Públicas del Ministerio de Debido. Con ese cuaderno le pega entre ceja y ceja a toda la pata contratista, fundamentalmente a los Roca de Techín, y ahí queda claro la puja entre los dos sectores. El Fondo Monetario Internacional, que busca un acuerdo en el cual la Argentina cumpla fielmente el pacto con el fondo, y el pacto con el fondo es que nosotros no produzcamos un alfiler. Esto es, esta vez vienen por vaca muerta, pero con Tech Petrol, que es la empresa de Techín adentro, con Bulgeroni, que hizo acuerdo con los chinos adentro, con YPF, vienen por todo, y solamente van a permitir empresas muy fuertes ligadas a ellos, ligados a Estados Unidos. Totalmente. Y que nosotros, lo que nos tenemos que dedicar, según la División Internacional del Trabajo que hacen ellos, es a extraer recursos de nuestro suelo, combustible, o sea, petróleo, gas. ¿Te puedo parar un poquito? Sí. Cambio el escenario. Octubre, elecciones, ¿sí? Gana la oposición, no importa quién, gana la oposición. Hay alianzas en este mundo que uno va a tener que revisar. En un mundo que está la pulseada Estados Unidos, Japón, China, Rusia, y que no tienen la misma mirada ni la misma intención de intervenir en lo geopolítico. Hay intereses contrapuestos. ¿Cómo imaginás un gobierno hoy opositor en el Estado frente a esta deuda descomunal e imposible de pagar y este campo de intervención dominante de los imperios? ¿Cómo lo imaginas? Querido Omar, es verdad, es la gran incógnita de cómo se va a manejar esto. Hay que reconocer que estos muchachos, lo de la Unión Industrial Argentina, primero tenían como candidato a Scioli, después cuando ganó Macri apostaron a Macri y le creyeron a Macri. Por eso tanto el grupo Roca, como sobre todo Pagani, el grupo Arcor, también puedo decir Molino Río de la Plata, Molino Cañuela, Clarín jugaba al 5C, y este 5G le iba a hacer cuádruple play, quíntuple play, le iba a hacer acordar con Telecom de Italia y con el grupo David Martínez de Fintech de México para hacer el quinto G acá, y la empresa insignia iba a ser Cablevisión. Cablevisión el año pasado perdió 22.000 millones de pesos en su balance, registró una pérdida de 22.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque todos ellos se endeudaron en dólares, pensando que Macri iba a estar más tiempo y que iban a poder jurar el carry trade, o sea que iban a pedir lo mismo que la convertibilidad, que iban a estar por lo menos 5 o 6 años, la convertibilidad en realidad fue 10 años, que se iba a mantener el dólar quieto y que las tasas de interés iban a subir más y que ellos los precios le iban a poder subir más, inclusive que las tasas de interés. Esa fue la jugada de Molino Cañuela, Molino Río de la Plata, Arcor, Clarín, todo el grupo Clarín, hasta los mismos Roca, todos se jugaron a que esto iba a pasar. Y como el dólar voló por el aire, ahí tuvieron que barajar y dar de nuevo. Entonces ahora ellos saben que tienen que enfrentarse con el Fondo Monetario Internacional. La gran diferencia que había con el gobierno de la Rúa, que el gobierno de la Rúa lo dejó caer, le tenía que dar
un nuevo tramo del crédito de menos de 1.400 millones de dólares. Y no se lo dio porque habían incumplido la meta. En realidad era, bueno, arregles en ellos. Recordemos que en ese momento el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que se llamaba Richard O'Neill, no sé si vive o no, pero este Richard O'Neill dice, ¿por qué nosotros tenemos que, ¿por qué los carpinteros, los plomeros de Estados Unidos tienen que pagar las deudas que tiene un país en el fin de América? Esto decían ellos en ese momento y lo cortaron el crédito. Hoy no. Hoy lo van a apoyar a Macri, por eso lo del dólar puede subir y bajar, pero la idea del Fondo Monetario Internacional es que la bomba no le estalla a Macri, que le estalla al gobierno que viene. O sea, Macri no va a ser el gobierno, seguramente va a ser un gobierno muy cercano a la Unión Industrial Argentina, muy cercano a Roberto Labaña. Roberto Labaña puede ser presidente, jefe de gabinete, ministro de Economía, todo esto puede ser cierto. Pero lo que es más cierto de todo, que va a estar mucho supeditado al Fondo Monetario Internacional. Después de Macri, porque a Macri le prestan la plata, pero la intentan recuperar con el gobierno que viene. A este gobierno le dan de los 57.000 millones de dólares, a este gobierno le dan más de 53.000. Al final del gobierno de Macri le van a dar más de 53.000 millones de dólares. Al que viene le dan menos de 4.000 y encima en septiembre tiene que pagar la primera cuota del crédito que le habían dado en junio del año pasado, el 22 de junio del año pasado le dieron 14.683 millones de dólares y ahora tiene que pagar 6 cuotas consecutivas de 1.471 millones de dólares más los intereses. O sea que... De cualquier manera, Horacio Robelli, vamos a esperar qué pasa con el proceso de las internas y con el proceso político. Yo no sé si va a ser Labaña el próximo jefe de Estado. No sé quién va a ser. Lo que sí creo que va a haber que estar siguiéndolo muy cerca, porque algunos no quieren que haya una alternativa mucho más seria en cuanto a los intereses populares, ¿no? Pero eso, bueno, es motivo para otra charla, para invitarte otro día. A mí me encanta escucharte. Muchas gracias. La pasión, la velocidad, la claridad y el orden de las ideas. Es envidiable, Horacio Robelli. Así años que, en esto, como claro, decía Porcel, bueno, años. Pero es verdad, uno ve que en la palestra están solamente el plan del Fondo Monetario Internacional y el plan de la UIA. Ahora, la UIA va a estar totalmente condicionada a lo que el fondo le va a imponer después, porque aquí hay que pagarles al fondo. Totalmente. No va a estar Néstor Kirchner que aprovechando el default suspendió el pago de toda la deuda. Acá te encontrás con un fondo presente, omnipresente, diría yo, que va a exigir que le paguen. Totalmente. Y va a exigir que se cumplan las condiciones que ellos quieren poner. Horacio Robelli, en Cara y Seca lo que hay detrás de las noticias, sobre un futuro que está casi aquí nomás. Nos encontramos mañana con otro Cara y Seca y permítanme decirles que hay mucho para seguir hablando de lo que nos acaba de dejar en bandeja Horacio, ¿no? Hay muchísimo. Uno imagina quién va a ser, si Lavagna, qué pasó con Cristina Kirchner, si va a ser candidata, si no va a ser, cuál es la fórmula, si no lo es, pero es una gran electora. ¿Qué pasa? Algunos decían acá, en esta misma mesa, que hay grandes acuerdos a la hora de la unidad, pero donde empiezan las discrepancias es en el tema del plan económico. Es para pensar, digo. Nos vemos mañana, gracias.